empezado con una serie acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué Jesús hablaba por parábolas? Para que algunos puedan oír, pero otros no. Y eso puede sonar muy exclusivo, pero quiero decirle algo: el Evangelio sí es exclusivo. Es exclusivo para los hijos. El Señor dijo: nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y también dijo que nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y aunque en la época en la que el Señor estuvo aquí, aproximadamente hace 2000 años, Él hablaba acerca de las parábolas y Él lo explicó. Dijo: para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Para algunos, ¿no? Pero ¿por qué? Hoy nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de tener la iglesia, de tener pastores, de tener ministros que nos pueden enseñar las Escrituras. Porque Jesús, cuando Él estaba enseñando las Escrituras, los discípulos se le acercaban a Él y le decían: Señor, ¿qué significa esto que acabas de mencionar? ¿De qué se trata esto? Amén. Hoy podemos hacer lo mismo, ¿verdad que sí? Porque Dios ha establecido su iglesia para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nadie se quede, para que todos procedan, como dice la Escritura, al arrepentimiento. Hoy vamos a estar hablando acerca del mayordomo fiel, y el título que le he puesto a este mensaje se llama Vigilantes hasta que Él regrese. Vamos a leer rápidamente lo que dice la Escritura en Lucas 12, del 35 al 48. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles, dice. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga, dice, a la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados, dice, aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro, yo le doy gracias a Dios por Pedro, porque él siempre hace la pregunta oportuna, ¿no? Dice, Pedro dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor dijo, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado, dice, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes, dice. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es lo que hoy necesitamos cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tu palabra se abra paso en nuestros corazones, que tu palabra se abra paso en nuestra mente, y que nuestro corazón pueda responder, Señor, con aquel llamado que tú estás haciendo en cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Permítenos comprender, pero también permítenos, Señor, aplicar cada cosa que tú enseñas, que tú nos dices, que le dijiste a tus discípulos en ese momento, y lo que nos estás diciendo a nosotros que estamos siendo formados como discípulos en este momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, acá vemos claramente que
que Jesús lo que está haciendo, está respondiendo a la pregunta de Pedro. ¿De acuerdo? Él está respondiendo. Y él le dice claramente, esta enseñanza es para los discípulos, no es para la gente de afuera, es para los discípulos, es para aquellos que están en entrenamiento. Y deja claro que el llamado incluye ser vigilantes. ¿Qué significa ser vigilantes? Estar atentos. Ser vigilantes es estar continuamente atento. ¿Atento a quién? A su Señor. Hermanos, la iglesia es del Señor. Él ha establecido su iglesia para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero nuestro día a día, nosotros vamos a reflejar nuestra vida cristiana, no en la iglesia. En la iglesia venimos a celebrar al Señor. En la iglesia venimos a compartir juntos, a escuchar la palabra, a ser entrenados, a ser discipulados, a ser formados. Pero nuestro día a día, nuestro entrenamiento es afuera. Ahí donde nadie nos ve, ahí donde cada evento ocurre en nuestra vida y cada evento tiene un plan, cada evento tiene un propósito. Esta parábola nos conecta con algo maravilloso de la iglesia, la segunda venida. La segunda venida, el anhelo de la iglesia es la segunda venida de Cristo. Y no somos, y no estamos, ni debemos, como muchas iglesias, estar tratando de calcular que Jesús vendrá de acá 5 años, que Jesús vendrá de acá 12 años, o tratando de ponerle fecha a la venida del Señor. Sino por el contrario, nuestro énfasis está en vivir cada día como si fuera el último. Tú no sabes cuándo va a venir el Señor, pero yo voy a vivir este día como si fuera el último. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que vivir como si fuera el último día. Haz planes para 100 años. Tú no sabes cuándo va a venir tu Señor. No sabes cuándo va a venir Él. Pero vive cada día como si fuera el último. Asegúrate. Estate velando. Estate vigilando. En el Antiguo Testamento, Dios había levantado profetas. ¿Para qué? Como atalayas. Ellos eran responsables de advertir al pueblo del juicio venidero. Cada vez que venía un pueblo y querían invadir o querían atacarlos, los atalayas estaban lejos de la ciudad y ellos se pasaban la voz unos a otros para advertir al pueblo que venía un enemigo. Hoy los atalayas de hoy es su iglesia, son los ministros, es estar continuamente vigilante. Dios quiere que como llamados nosotros estemos alertas, seamos responsables y lo más importante, fieles hasta que Él regrese. La espera, hermanos, no es pasiva, la espera es activa. O sea, la espera no se trata de sentarme y esperar a que las cosas ocurran, no, sino que tiene que haber una urgencia de parte nuestra de compartir el Evangelio. En Ezequiel, la Biblia dice en Ezequiel 3:17, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, es decir, los exhortarás. Mateo 24:42, Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero estate velando, despierto, atento. Vamos con el primer punto, hermanos. Sirviendo con fidelidad durante la espera del Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa servir con fidelidad durante la espera del Señor? Hermanos, hay quienes creen que recibir a Cristo es sacarse la lotería. Y lo es en cierta forma. Pero hay quienes piensan que, vengo a Cristo y Él va a resolver todos mis problemas. No, no es cierto. Porque los problemas más grandes que podemos tener van a salir a la luz. Y no nos va a gustar. No nos va a gustar cuando nuestros problemas comienzan a ser expuestos. Cuando nuestras cosas íntimas, personales, particulares, comienzan a salir a la luz. ¿Cuántos saben que antes de, cuando uno limpia la casa y pone de vuelta la casa, en vez de, parece que estuvieras limpiando, parece que estuvieras desordenando, pero estás limpiando? ¿Sí o no? Como cuando comienzas a levantar la alfombra, espero que eso no pase en las suyas, espero que la mía tampoco, pero levantas la alfombra y encuentras un montón, todo lo que han metido ahí. O comienzas a ver y sale todo. Eso es lo que Dios hace. Cada vez que Dios viene a la vida de una persona, comienza a sacar todo aquello que no sirve. El reino de Dios demanda fidelidad de nuestra parte. Y Él quiere que seamos fieles. Diga conmigo, fieles. ¿Qué significa ser fiel? Para los ministros, para los siervos,
Fiel es el que dé el alimento espiritual a otros en el tiempo oportuno. Cuando alguien viene a nosotros, digamos, sea por un consejo, por algo, yo podría darle mi experiencia de vida y puede sonar bonito, hasta puede sonar conmovedor, pero lo que la gente necesita es la palabra. Amén. Eso es lo que necesitan. La gente no necesita conmoverse. Yo he tenido mucha gente que entienden lo que es una catarsis, que han llorado, se han desahogado, pero han salido y han seguido siendo las mismas personas. Hermanos, lo único que puede cambiar y transformar la vida de una persona es la palabra. ¿Cómo lo sé? Porque la tierra no cambió porque quiso. La tierra no dijo, quiero árboles acá, quiero un monte por acá, quiero lagos aquí, quiero peces aquí, en este otro lado. La tierra cambió en la medida que Dios habló. La tierra no produjo nada sin la orden de Dios. Si Dios no hablaba primero, la tierra no podía ser cambiada. Cuando ustedes revisan Génesis, todos los cambios que vinieron sobre la tierra vinieron porque Dios habló. Usted tiene que saber que de la misma manera, todos los cambios que usted necesita en su vida no van a venir porque usted quiere hacerlo, porque podemos tener muchas ganas, pero somos débiles al final de cuentas. La palabra, por eso es que la Biblia dice que produce el querer como el hacer. Y la responsabilidad de nosotros es dar el alimento espiritual a otros en el tiempo oportuno, tal como se nos demanda en su palabra cuando dice a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Muchos piensan que Jesús se pasó su vida sanando a la gente. Hermanos, el 95% del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue enseñanza. El 5% restante fueron las manifestaciones públicas que evidenciaban que Él era el Mesías. Pero Él no vino para sanar a la gente, Él vino para salvar. ¿De qué? No de la condenación. Ustedes saben que cuando John MacArthur dice algo muy interesante, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, hay un estudio que él leyó que dice que las enfermedades totalmente fueron erradicadas de la tierra, de toda esa región en ese momento. Todas las enfermedades. Pero ¿cuántos saben que esas personas volvieron a morir? Sanó al ciego, sí. Sanó al paralítico, sí. Sanó al cojo, sí. ¿Pero ese era el problema? No, porque murieron o no. Porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, el problema no es lo que vemos, es lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? El problema real. Cuando la Biblia nos enseña en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La gente se mentaliza y dice, quiero un carro, un carro, un carro. Se mentaliza un carro, una casa, una casa, una casa, más dinero, más dinero, más dinero. Hermano, cuando la Biblia dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no está hablando de cosas materiales, está hablando del evangelio que no se ve, porque a partir de ahí comienza a nombrarse todos los testigos de fe que vieron el evangelio en Hebreos 11. ¿Qué es lo que no se ve? El problema real del ser humano. La gente necesita conocer cuál es el problema real. El siervo, hermanos, no busca aprobación humana, sino busca que Dios sea el que le diga, bien, buen siervo y fiel. Pues busco ahora el favor de los hombres, decía Pablo, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Y el Señor, cuando estaba narrando esta parte, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Cuando nosotros somos hallados haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, y no me refiero a que todos son llamados, por si acaso, a ser pastores, a ser ministros, a ser siervos, pero todos somos comunicadores del Evangelio. Amén. No vamos a conocer gente por casualidad.
tú no conoces gente por casualidad, tú no tienes amistades por casualidad, tú no vas a conocer a nadie por casualidad. Toda persona que ingresa a tu vida, que parezca casualidad, es intencional. Y tenemos que aprender a ser intencionales. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan sobre ellos. Si tú tienes evangelio, el plan es que tú comuniques el evangelio, que comuniquemos el evangelio. Nuestra responsabilidad como pastores, como ministros, como siervos, como iglesia, es apacentar a las ovejas. ¿Y apacentar qué es? Es alimentarlas con la palabra. Es enseñarles, pero con la palabra. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo que el Señor le dijo a Pedro, no le está diciendo, ay, tenlas ahí, cuídalas, sí, pero cuídalas con mi palabra, no con tus fuerzas, no con tus ganas. Porque, como dice la Escritura en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo y amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. No existe recompensa que Dios no dé al buen siervo fiel de todo lo que haya hecho por aquellos que tanto necesitan. El mundo necesita a Cristo. Cuando viene una persona y me pide consejo, yo ya sé cuál es su problema. Vienen por un problema, pero yo sé que ese no es el problema. Vienen porque me dicen, esto estoy pasando, y eso es lo que se ve. Pero ¿qué es lo que no se ve? La raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? El hombre vive apartado y separado de Dios. Quiere vivir su propia vida sin Dios. Necesita conocer a Cristo. Necesita conocerle. Pero en esta misma historia, en esta misma parábola, podemos ver que hay engaño cuando hay un corazón sin temor de Dios. El siervo infiel es el que no toma en cuenta que en cualquier momento el Señor va a venir y va a empezar a vivir como si Dios no existiera. Hay gente que vive y lamentablemente entra en una doble moral. Su corazón vive apartado de Dios, su vida revela violencia, egoísmo, abuso, no ama al prójimo, no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque han sido mal enseñados. Hermanos, nosotros amamos que cada persona venga a la iglesia, pero ¿saben qué amamos más? Que cada persona se convierta en un discípulo. Y eso es lo más difícil. Ser un discípulo es más difícil. Toma tiempo, porque ser un discípulo te va a demandar tu tiempo. Ser un discípulo significa que tienes que invertir en el Señor. Dice aquí el Señor que el juicio lo sorprenderá en el día y la hora que no sabe, y es contado con los infieles, lo que indica sobre esta persona una separación eterna del reino. Dios quiere que seamos consecuentes con la responsabilidad y el conocimiento que Él nos ha dado. Y esto es interesante porque acá en su palabra, dice en Romanos 2:5, cuando habla acerca del corazón duro del hombre, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras, dice, para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estos son, hermanos, los que lamentablemente usan el evangelio para autobeneficiarse, lo usan como un medio, una oportunidad, como para manipular a otros bajo sus propios intereses. Abusan y maltratan al pueblo de Dios. La Biblia dice que ellos ya tienen su recompensa. Pero nuestra responsabilidad es alimentar correctamente al pueblo de Dios. Hermanos, Dios no va a pasar por alto nada. Dice, te voy a decir un texto que el Señor Jesús dijo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? Si yo le digo a una persona, eres un tonto, ¿esa es una palabra ociosa? No. Es una palabra que ya tiene una intención. Si yo le digo a alguien tonto, esa no es una palabra ociosa. Es una palabra con una intención de dañar a la otra persona, sea cual fuera la razón. Que no existe, que no debería haber, pero se da. ¿Qué es una palabra ociosa? Algo que no tiene sentido. No sé, en mi país podría ser esta palabra, que en Perú, pucha, ¿no? O sea, una cosa así como diciendo, no sé qué pasó, pero es una palabra ociosa. Una palabra que no construye nada. Dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres van a dar cuenta. ¿Cuánto más por aquellas cosas
que se están haciendo con intención. Hermanos, Dios quiere, no va a pasar por alto nada, pero en Cristo hemos sido justificados. Pero Él quiere que su pueblo crezca. Él no quiere que nosotros nos quedemos enanos, amén. Es decir, enanos espirituales, es decir, raquíticos espirituales. Él quiere que crezcamos, pero que crezcamos en la verdad. Conocer a Dios, hermanos, y este es el punto 3, implica obedecer su palabra. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice. Y al que sabe hacer lo bueno, dice Santiago 4:17, y no lo hace, ¿qué dice? ¿Le he contado? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecado. Hay un dicho que se usa mucho, pero a quien más se le da, más se le demanda. Dios va a juzgar en proporción a la revelación que cada persona ha tenido. Te quiero decir algo. Escuchar el Evangelio es un privilegio. Y escuchar el Evangelio no es escuchar Dios te ama. No. Escuchar el Evangelio es escuchar cuál es el problema en el que estamos metidos, con el que hemos nacido, que estamos sentenciados, que no hay oportunidad para nosotros, salvo la que Dios ha preparado por medio de su Hijo Jesucristo. Que la evidencia de que cada persona ya nació sentenciada es que nacemos para morir. Cada muerte, por eso es que en Eclesiastés dice que es mejor estar en un funeral, porque cada muerte anuncia que cada persona ha nacido bajo un juicio. Dice que es mejor estar en un funeral que en una fiesta, porque al menos en un funeral la gente va a meditar acerca de su vida. Y hermanos, Dios quiere que cada persona, cada hijo suyo crezca espiritualmente, pero crezca para bien. El siervo que sabía la voluntad del Señor y no la hizo, su castigo, dice, va a ser mayor. Conocimiento sin obediencia va a ser una carga mucho mayor en el día del juicio. Mantenernos fieles no es una opción para algunos, sino el llamado de todos los que han sido redimidos. Si Dios te está llamando, si Dios te ha llamado, Dios quiere que le obedezcas, quiere que seas fiel. Pero te voy a decir algo. No puedes ser fiel en tus fuerzas. Sí, me estás escuchando bien. No puedes ser fiel en tus fuerzas. Nadie puede ser fiel en sus propias fuerzas. La Biblia dice claramente que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué necesito? Ser disciplinado. Si tú lees Hechos 2:41 y 42, dice, y los que recibieron el Espíritu Santo aquel día, dice, fueron agregados como 5,000 y se añadieron a la iglesia. Y en Hechos 2:42 dice, y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en las enseñanzas. Usted se preguntará, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Ellos se encargaron de enseñar a la iglesia quién es Jesús a través de las Escrituras, como lo hizo el Señor cuando estaba camino de Emaús y estos dos testigos estaban discutiendo entre ellos y el Señor se acerca y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el único forastero que no sabe lo que está pasando? Le dicen que este Jesús, y ellos eran seguidores de Jesús, eran discípulos, dice la Biblia. Y Jesús los escuchó. Y cuando Jesús comenzó a hablar, Él podía haberse revelado en el momento, pero no lo hizo. Dice que comenzó desde las Escrituras, comenzó desde Génesis, pasó por el Pentateuco, la ley, los profetas, hasta mostrarles quién era el Cristo. Él podía haber dicho, yo soy el Cristo. No. Él le mostró quién es Cristo a través de las Escrituras. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza que nos muestra quién es Jesús. Y está en todas las Escrituras bíblicas. Hermanos, tú no puedes ser fiel por tu propia cuenta. Necesitas la palabra día a día. Necesitas un discipulado. Necesitas crecer. Necesitamos. Yo también lo necesito. Todos. No sabemos cuándo Cristo viene, pero sí sabemos que vendrá. Y cuando Él venga, hermanos, cuando Él venga, ¿nos hallará siendo fieles, como dice la Escritura?
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Amén. Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie. Padre.